Muchas gracias. Y primero comienzo diciendo que qué generosa la introducción y también me disculpo por el estado de mi voz. Tengo un poco de laringitis, pero realmente para mí es un gran honor, es un placer estar acá y yo realmente estoy muy agradecida al Ministerio Público por invitarme a una ronda y una jornada de capacitaciones que me parece que es fundamental. Me parece un evento muy importante en la región y realmente para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría aprovechar el tiempo que tengo para hablar un poco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay mucha terminología, muchos principios, muchas obligaciones que se han destacado durante este evento, que se han afirmado en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y yo creo que es un momento propicio en la clausura del evento de reiterar algunos principios, de hablar un poco de cuáles son los estándares internacionales pertinentes a los derechos de la niñez a nivel regional en el sistema interamericano y cómo todo esto es relevante al gran trabajo que todos ustedes están haciendo, sobre todo la labor de la Administración de Justicia, que es tan importante para la protección de los derechos humanos en general y en particular un grupo en particular riesgo, como hemos discutido en estas jornadas, que son los niños, niñas y adolescentes. Primero, siempre me gusta comenzar hablando un poco de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando estamos hablando del Sistema Interamericano, estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de una organización regional, intergubernamental, muy similar en funcionamiento a las Naciones Unidas, pero a nivel regional. Y dentro de este foro hemisférico y político se crean dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de los estándares que yo voy a estar discutiendo con ustedes han sido desarrollados tanto por la CDH como la Corte Interamericana. Y también un tema que creo que es muy importante para los operadores judiciales es que cuando hablamos de la OEA y hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estamos hablando de 35 países. Estamos hablando de Argentina, pero estamos también hablando de toda Sudamérica, de toda América Latina, del Caribe, de Estados Unidos y de Canadá. Estamos hablando de una combinación muy ecléctica de idiomas, de culturas, de tendencias jurídicas, de regímenes jurídicos y muchas de las normas o el corpus juris de derechos de la niñez que yo voy a estar discutiendo es aplicable no solamente a la situación de Argentina, pero también a ese nivel hemisférico. Y hay unos acuerdos entre los gobiernos que se han llevado a cabo y muchos de ellos son aplicados por ustedes a nivel diario como operadores de justicia. Estamos hablando de instrumentos generales como la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también estamos hablando de instrumentos mucho más específicos. Y por supuesto estamos hablando también de instrumentos universales como la Convención de Derechos del Niño. El sistema interamericano usualmente interpreta sobre la base de los instrumentos regionales, de los cuales son parte los estados americanos, de la Organización de Estados Americanos, pero usa los instrumentos universales para interpretar esos instrumentos regionales. Entonces, yo creo que es muy justo decir que la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y todo el precedente que se ha discutido en las jornadas es muy aplicable y ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de estándares interamericanos sobre derechos de la niñez. También quería comentarles, en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular, que es un órgano más cuasi judicial, no es una corte, no es un tribunal como la Corte Interamericana, han creado un número y un grupo de relatorías temáticas que se enfocan de forma especializada en temas específicos como la niñez. Y hay una relatoría de niñez que es muy activa y hay otras relatorías que realmente tienen una pertinencia muy importante al tema de la violencia sexual, que yo voy a estar tocando en particular, sobre todo la relatoría de las mujeres. Y tenemos otras relatorías que voy a estar mencionando a medida que nos vayamos moviendo en la presentación. Pero también quería decir algo, que hemos hablado mucho de vulnerabilidad en las jornadas y esta mañana. Y el principio de vulnerabilidad definitivamente es considerado cuando tiene que ver con este abordaje de los derechos de la niñez en el sistema interamericano, pero me gustaría precisar
que el término vulnerabilidad se ve también como un término muy ligado al empoderamiento, a la autonomía, al derecho de los niños, niñas y adolescentes de participación, de ser escuchados y realmente de determinar y tener una influencia en sus planes de vida y de su vida familiar. Entonces se los comento como que siempre se habla mucho del concepto de vulnerabilidad, pero hay todo este movimiento en el campo de derechos humanos de precisar lo que es vulnerabilidad y de asegurarnos que la vulnerabilidad no se use para cometer violaciones de derechos humanos o tratar a los niños, niñas y adolescentes como no objetos o sujetos de derechos humanos, lo cual es muy importante tener en cuenta cuando estamos hablando de estándares. En cuanto al sistema interamericano per se y lo que son derechos de la niñez, tanto la CIDH como la Corte Interamericana han identificado un grupo de normas internacionales y algunas veces normas nacionales también, que son parte de este corpus juris interamericano de derechos de la niñez, que son un conjunto de principios, valores y obligaciones que tienen los estados para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la región. Por supuesto, la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas es una gran parte de ese corpus juris, pero también el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y este deber general de protección especial hacia los niños, niñas y adolescentes. Y hay unos principios muy importantes, marco, dentro de ese corpus juris, que yo creo que son bien importantes para cualquier tipo de trabajo que se está haciendo por un integrante de la Administración de Justicia. Uno de ellos es el deber de protección especial y de velar especialmente por los derechos de la niñez. Y mucho de lo que queremos decir con protección especial es considerar factores adicionales, es otorgar no solamente la protección que se le ofrece a las personas en general, pero también entender las diferencias a nivel de madurez, de desarrollo, de autonomía, o lo que le llamamos la autonomía progresiva o el desarrollo progresivo de los niños, niñas y adolescentes, y no tratarlos estrictamente y de forma aislada como tratamos a los adultos, sin considerar realmente condiciones específicas que tienen por ser niños, por tener menos de 18 años. También un principio marco que lo hemos dicho y lo hemos destacado y lo han destacado muchos de los presentadores en esta jornada, es el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto es un principio que debe guiar cada actuación de un Estado para velar por los intereses de los niños, niñas y adolescentes. También creo que un principio sumamente importante es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y titulares de derechos. No solamente son objetos de protección, pero también son objetos de ejercicio de derechos humanos, y todos realmente conjuntamente tenemos una responsabilidad de favorecer que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos y que tengan las condiciones para ejercerlos, no solamente en la familia, pero también, por ejemplo, en procesos judiciales, en el sistema educativo, en el sistema social en general. Y también yo creo que es sumamente importante cuando estamos hablando de los derechos del niño, y esto es parte del corpus juris también internacional reconocido por la Corte Interamericana, que cuando hablamos de los derechos de la niñez es importante no verlos como un conjunto de derechos aislados. Es un conjunto de derechos que se tiene que interpretar de forma complementaria con otros derechos humanos, sobre todo derechos vinculados con poblaciones o grupos que puedan estar en riesgo de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, como estamos hablando de violencia sexual, la situación de las niñas es particularmente importante. Cuando estamos analizando la situación de las niñas, no solamente estamos pensando en el marco jurídico de derechos de la niñez, pero también estamos pensando en derechos de las mujeres y las adolescentes y las niñas. Entonces es muy importante ver este andamiaje jurídico no de una forma aislada, sino conectada con los derechos que realmente se han reconocido internacionalmente para otras personas y grupos en situación de riesgo. También una cosa que ha hecho el sistema interamericano, y no solamente el sistema interamericano, pero también el sistema universal, es que es sumamente importante cuando se están interpretando el contenido de los derechos de la niñez o se están llevando a cabo cualquier tipo de actuación judicial, es muy importante entender lo que es el fenómeno de la violencia sexual y el fenómeno de la violencia y el abuso contra los niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a la violencia sexual en particular, estamos hablando de una forma de violencia frecuente, usualmente no es reportada. La realidad es que muchas de las estadísticas no demuestran la magnitud del problema. Estamos hablando de desigualdades de poder, estamos hablando de perpetradores y muchos que son conocidos, familiares, personas de confianza de las víctimas. Estamos hablando de un fenómeno que ocurre en muchos sectores. Estamos hablando de que ocurre en la familia, ocurre en las iglesias, ocurre en las escuelas, en los hospitales, realmente en todos los ámbitos sociales. Y también, como quien dice, estamos hablando de un problema que afecta a todos los niños, niñas y adolescentes. Y a pesar de que muchos de los estándares de los cuales yo les voy a mencionar o que estamos discutiendo esta mañana se han desarrollado en casos o medidas cautelares relacionados con niñas, la realidad es que los niños también sufren formas de violencia sexual. Sin embargo, en el caso del sistema interamericano, muchas de las peticiones y los casos que continuamente recibe el sistema interamericano son casos relacionados con niñas y adolescentes. Por eso es que muchos de los estándares se han fijado en estos casos y también hay un tema numérico. La realidad es que se ha documentado como los números de actos de violencia sexual afectando a las niñas y adolescentes realmente son alarmantes, realmente son perniciosos y realmente esto es un tema de envergadura no solamente internacional, pero también regional y nacional. Algunas cosas que yo creo que son sumamente importantes cuando uno es operador de justicia, cuando uno está manejando casos relacionados con niñas, niños y adolescentes vinculados con violencia sexual en particular. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de niñas y adolescentes, hay una afectación o riesgo no solamente por la edad, pero también por el género y el sexo. Y eso muchas veces lo que quiere decir es que realmente, aparte de la situación de niñez, las niñas y adolescentes son parte de este grupo de mujeres, adolescentes y niñas que han sufrido y continúan sufriendo discriminación histórica, estereotipos de género y patrones socioculturales que realmente fomentan un tratamiento social que es dispar, muchas veces con los hombres y los niños. No es que los hombres y los niños no sufren violaciones de derechos humanos. Al contrario, sufren muchas violaciones de derechos humanos. Es simplemente entender este factor diferenciador de género. O sea, lo que es esta discriminación histórica, lo que es esta asignación histórica de roles sociales, lo cual afecta en gran medida a las niñas y adolescentes y las realmente expone a situaciones de violencia sexual de forma muy frecuente. Pero también creo que cuando uno es operador de justicia, un principio guiador, o sea, en el trabajo, en casos de violencia sexual, sobre todo en casos relacionados con niños, niñas y adolescentes, es este deber general de actuar con debida diligencia. Siempre que estamos hablando, y probablemente siempre que hablan con especialistas de derechos humanos, les mencionan la palabra debida diligencia. Y es sumamente importante porque es un estándar, o sea, son unos mínimos, son unos criterios que realmente se deben tomar en cuenta para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar actos de violencia sexual. Todos los días más instrumentos interamericanos y universales están incluyendo la palabra debida diligencia. Antes simplemente era como un estándar de responsabilidad, en este momento realmente es una obligación. O sea, y no solamente una obligación internacional, pero también es un principio muy importante codificado en los tratados interamericanos, como por ejemplo la Convención de Belén do Pará y su artículo 7, y otros como las convenciones de discriminación, por ejemplo, que hablan de debida diligencia en este momento. Y creo que es sumamente importante cuando se está pensando en actuar con debida diligencia, tomar en consideración ciertos principios que deben guiar la investigación, por ejemplo, de casos de violencia sexual y también procesos judiciales conducivos a llevar realmente a la sanción de agresores. Estamos hablando de este deber general de investigar libre de todo tipo de estereotipo de género o lo que le llamamos la perspectiva de género. Y realmente a lo que nos referimos con esta perspectiva de género es asegurarnos, como quien dice, de que no nos olvidemos de la discriminación histórica. Y yo no estoy hablando necesariamente solamente de niñas y adolescentes, pero también la discriminación histórica que sufren los niños por su edad, por su etapa de madurez, por esta visión social muchas veces que no es conducente a su participación en muchos procesos judiciales. Estamos también, cuando hablamos de los estándares en una investigación,
Es muy importante que las investigaciones sean expeditas, sean prontas, sean exhaustivas, que realmente se trate de examinar todas las líneas posibles de investigación y sobre todo en casos en donde la evidencia es muy contundente contra los agresores. O sea, muchos de los casos que han llegado a la CDH y a la Corte Interamericana son casos que realmente había pleno conocimiento y evidencia de todo tipo de que había ciertos agresores, por ejemplo, padres de la víctima, que habían llevado a cabo actos de violencia sexual y simplemente el caso y el procesamiento judicial estuvo lleno de irregularidades y tardó un tiempo muy irrazonable para que realmente se llevara la sanción del agresor o se quedó el caso en impunidad. En estos casos también la palabra de los niños y las niñas es clave. Como se dijo esta mañana, hay un derecho de ser escuchado, hay un derecho de ser oído. Esto es un derecho realmente codificado en la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y también ha sido aplicado a nivel del sistema interamericano, y no solamente ser escuchado, pero también que sea tomada en cuenta la palabra y la opinión del niño, niña y adolescente afectado. Es muy importante siempre tener en cuenta la dignidad, la intimidad, la privacidad de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos. Ya han sido victimizados con actos de violencia sexual. Es muy importante que cuando pasen por el proceso judicial no vuelvan a ser revictimizados y que realmente no tengan que estar pasando por un proceso en un contexto intimidatorio u hostil. Debe ser un contexto realmente más conducente a llegar a la justicia y un contexto que realmente piense en su mejor interés y que respete elementos muy importantes de la integridad de una persona en general. Quisiera darles como ejemplo una sentencia reciente que falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de una niña que sufrió violencia sexual en Nicaragua. Es el caso de BRP contra IBPC contra Nicaragua. Es un caso en donde hubo muchas irregularidades en el proceso judicial y un caso en que una niña es abusada por su padre de forma repetida y había evidencia contundente del agresor, y realmente el proceso se llevó a cabo de una manera que no consideró del todo su mejor interés y tampoco consideró del todo que era una niña y que realmente necesitaba una protección especial durante ese proceso judicial. Y creo que es muy interesante y muy importante la serie de principios y criterios que realmente avanza la Corte Interamericana, que deben primar en procesos judiciales relacionados con violencia sexual contra las niñas, y quisiera destacar algunos de ellos. O sea, la Corte habla de este deber general estatal, no solamente de actuar con debida diligencia, pero de organizar el sistema de justicia en general de forma tal que el actuar de las autoridades sea conforme al deber de actuar con debida diligencia, pero también que se adopten una serie de medidas que sean especializadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Un proceso adaptado a los niños, niñas y adolescentes. Es la primera vez que la Corte Interamericana usa esa terminología y creo que es importante tomarla en cuenta. Creo que va más allá de lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el deber de actuar con debida diligencia en el pasado. El proceso definitivamente debe considerar el interés superior y también el derecho a la participación conforme a la edad, grado de madurez y comprensión. También debe estar libre de todo tipo de discriminación. Muchas veces cuando estamos hablando del mejor interés del niño, no necesariamente ligamos el mejor interés del niño con el principio de no discriminación, y es muy importante, y muchas veces usamos el objetivo de proteger para discriminar. Y la CIDH y la Corte Interamericana han visto mucho ese tipo de casos, entonces es muy importante ver estos principios como complementarios y que no se use el principio del interés superior para discriminar. También la Corte habla de la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a asistencia letrada, libre de costo y aportada por los estados. Y esto es independientemente de los recursos económicos de los padres y de la opinión de los mismos. Los niños acá tienen derecho a ser escuchados de si quieren tener asistencia letrada o no en el proceso. También es importante la atención psicológica y aportar ese acompañamiento psicológico durante el proceso, y esto no necesariamente debe venir de parte, esto es una obligación del Poder Judicial y de un Estado en general. El ambiente dentro del Poder Judicial y del proceso judicial no debe ser hostil o intimidatorio.
como indiqué anteriormente, y también es muy importante que los estados y los poderes judiciales no se olviden de los niños después de que se llegue a la sanción del agresor o que termine la actuación judicial. Muchos niños que han sufrido formas de violencia sexual realmente tienen vestigios de por vida de estos actos de violencia sexual. Necesitan acompañamiento psicológico, necesitan medidas para apoyarlos para que realmente puedan resumir su educación, su plan de vida y otros temas. Entonces es muy importante realmente dar ese acompañamiento y no olvidarse del niño, niña y adolescente después de que el proceso ha sido concluido. Y también es muy importante en el caso de las niñas y adolescentes tener en consideración cuáles son las secuelas, lo que pueden ser las secuelas de violencia sexual. Hay un problema muy grande en la región de maternidad forzada y de embarazos forzados y un problema afectando a niñas de 9, 10 años, niñas que realmente es realmente un problema abrumante y un problema muy preocupante a nivel regional. La CDH ha recibido y ha procesado medidas cautelares de estos casos, o sea, creo que muchos de ustedes tienen familiaridad con la medida cautelar relacionada con el caso de Mainumby en Paraguay, una niña que sufrió actos de violencia sexual a manos de su padre, quedó embarazada y realmente tuvo un embarazo de muy alto riesgo. Y hubo muchos obstáculos para que realmente ella pudiera tener los servicios médicos necesarios para realmente no solamente darle la vigilancia médica necesaria durante ese embarazo, pero después de que la criatura nace, ella está en una condición muy precaria económica y realmente una gran parte de las medidas cautelares ha sido darle seguimiento a ese proceso de reinserción social para que realmente ella pueda restablecer su plan de vida, para que realmente pueda llevar a cabo y que tenga un futuro, no solamente con integridad y dignidad, pero también un futuro productivo. Y realmente es un caso muy preocupante y bastante sintomático de lo que se está viendo en la región. También me gustaría destacar, como quien dice, y esto ya para cerrar, que realmente yo creo que el aspecto de trato es bien importante. Una cosa que yo vi cuando trabajé en la CDH, yo trabajé también mucho con la Corte Interamericana, fue numerosas víctimas y familiares que no solamente habían recibido formas de abuso, pero que realmente cuando pasaban por el Poder Judicial eran completamente revictimizadas y pasaban por realmente otro tipo de violaciones de derechos humanos. Maltratos, insultos, falta de comprensión, ambientes hostiles. Y yo creo que en el caso de los niños y niñas y adolescentes en particular es muy importante medir y crear esos ambientes propicios no solamente para la justicia, pero también para la dignidad, para la privacidad y para la protección de los derechos humanos. Y también el tema de atención psicológica y acompañamiento psicológico es sumamente importante. Muchas veces pensamos en el aspecto judicial, pero no pensamos, como quien dice, en el aspecto psicológico y en la necesidad de superar esos vestigios de actos tan serios como la violencia sexual. Y también yo creo que es muy importante ver estos temas de una manera multidisciplinaria e integral. Muchos de nosotros acá somos abogadas y abogados, pero es muy importante que también pensemos a nivel multidisciplinario en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, y esa es la tendencia jurídica a nivel de derecho internacional. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo realmente les agradezco mucho su dedicación, su trabajo y su tiempo, y muchas gracias por todo.